Este tema, el primer tema de interpretando bien los textos de la Biblia, o como introducción, la importancia de la hermenéutica. La hermenéutica son los principios básicos de la interpretación de la Biblia. La hermenéutica se refiere al arte de interpretar correctamente los textos, bien sean de carácter espiritual, filosóficos o literarios. Es bien importante que cuando nosotros leamos algo pongamos interés sobre lo que estamos leyendo. Y sobre lo que estamos leyendo vamos a tener desde luego un entendimiento. Y esto se refiere a que si nosotros podemos leer algo, lo vamos a hacer con detenida importancia. Pero refiriéndose a la Biblia hay que ponerle mayor énfasis, mayor interés, porque a través de la hermenéutica se pretende encontrar el verdadero significado de las palabras, tanto escritas como verbales. Hermenéutica, del griego hermenebein, y habla de interpretar. Es el arte, recuerde, de interpretar correctamente los textos, en este caso específicamente de la Biblia. La exposición de la sana doctrina es bien importante para el creyente. Hay que discernir la doctrina, porque hay muchas doctrinas en el mundo. Hay muchas enseñanzas distorsionadas y es precisamente la razón y el motivo por la cual nos anima a buscar a profundidad con el entendimiento, en este caso la ayuda del Espíritu Santo, para encontrar el propósito que Dios tiene. La exposición de la sana doctrina y la buena predicación va a depender de una buena interpretación que se le dé a las Escrituras. El objetivo es saber interpretar correctamente la palabra de Dios o las Escrituras. El peligro que hay es que no se interpreten correctamente los textos bíblicos. Si no se le da a un texto la adecuada interpretación, se puede caer en una falsa doctrina. Hay muchos predicadores que no estudian a profundidad las Sagradas Escrituras y para justificarse dicen que la letra mata. Pero esta palabra donde dice que la letra mata se refiere a la ley, al Antiguo Testamento. Pero jamás la sana doctrina y la palabra de Dios hace daño a alguien que la sigue al pie de la letra. Pablo allí en 2 de Corintios, en el capítulo 3, verso 6, si me acompañan, 2 de Corintios 3, verso 6, nos dice la Escritura: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y ahí fíjese bien el 7, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. Acuérdese que está hablando del Antiguo Testamento, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con la gloria del ministerio del Espíritu? Ahora estamos bajo esa
llenura, esa cobertura, esa guía, esa dirección del Espíritu de Dios. Debemos estar comprometidos con Dios, con su palabra. El estudio genuino de la Biblia, recuerde que les hablamos, es importante tener ese estudio de la Biblia y hablar la palabra de Dios. Recordemos que le estamos hablando a las personas, a las almas. Y si nosotros metemos falsa doctrina, podemos mandarlas al infierno. Y ese es el gran riesgo. No podemos ser neófitos en las Escrituras, y si presentamos esta ignorancia, mejor no nos hagamos sabios por nosotros mismos o en nuestra propia opinión. Dios no respalda la ignorancia o a la negligencia, porque nos va a reprochar, desde luego, cuando alguien se posesiona por la palabra y dice y hace, pero no hace lo que dice exactamente. Tengamos mucho cuidado, porque estamos usando mal la palabra de Dios y a Dios le vamos a dar cuentas. Dice Oseas 4, verso 6. Oseas 4, verso 6. Dice aquí: mi pueblo fue destruido. ¿Por qué motivo? Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mire, este error trae consecuencias generacionales. El pueblo de Dios fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Dios, fíjese bien que a través de Oseas amonestó a los líderes religiosos porque ellos inventaron sus propios sistemas, sus formas religiosas, y se olvidaron de aplicar la ley de Dios. ¿Qué hicieron? Violaron las leyes de Dios. Cambiaron el ministerio de Dios y sirvieron ¿a qué? A ídolos. Y ese es el riesgo de desviar la palabra de Dios, confundir a la gente y hacerse dioses e imágenes. ¿Qué hicieron? Violaron la ley de Dios, sirviendo a ídolos. Como cuál es el becerro de oro o los becerros de oro, y se los impusieron al pueblo para que los adorara. Vea el gran error. Además, también designaron sacerdotes que no eran descendientes de Aarón. A ellos les pareció bien poner sacerdotes, poner imágenes, poner ídolos, adorar a otros dioses. Los sacerdotes ya no enseñaban la ley de Dios. Por eso fue destruido el pueblo, porque les faltó el verdadero conocimiento de Dios. Y eso pasa con la ignorancia. Eso pasa y aquellos que enseñan falsas doctrinas, que llevan, es un ignorante. Y también, ¿qué va a hacer? La ignorancia a los demás. Va a llevar la ignorancia a los demás. Por eso Dios, como les decía, no va a respaldar las desviaciones ni las traiciones, porque se está traicionando a Dios, ni los desvíos de la palabra. Debemos conocer la doctrina de Dios. La doctrina de Dios está en su palabra, en toda la Biblia. Y esto, desde luego, nos ayuda en nuestro aprendizaje. Los creyentes debemos de ser conocedores de la palabra y los tratados de Dios.
En la doctrina de Dios están explícitos todos los atributos, el tratado de Dios, los atributos de Dios. Vamos a ver el significado de la Biblia. Aunque en el diccionario dice que es el conjunto de libros, la colección de libros sagrados y que contiene las historias, doctrinas, códigos, tradiciones que orientan a los cristianos con base a la tradición judía. En el Nuevo Testamento y el anuncio del Evangelio. Esto ya específicamente en el Nuevo Testamento. El nombre de la Biblia viene del griego biblos, que significa conjunto de libros, y biblos fue el nombre que dieron los griegos a la ciudad, o sea, a la ciudad de Fenicia, de Gebal, sitiado a unos 40 kilómetros del norte de Beirut, o sea, en el Líbano, que era el lugar más importante para el tránsito del papiro traído desde Egipto, haciendo un poco de historia. Biblia es el término plural de la palabra biblión, que en singular significa rollo, papiro, que es sinónimo de libro, teniendo en cuenta que los escritos en la antigüedad se hacían en papiros, recuerde. Pero por lo que el nombre de la Biblia es una derivación de este término. Pero la Biblia en sí es el libro. Si nosotros miramos la Biblia, si conocemos la Biblia, nos daremos cuenta que habla de el libro. Aquí ya no habla conjunto de libros, aquí habla específicamente en singular libro, así lo señalan. Y así lo vamos a encontrar en todos los pasajes de la Biblia, libro. Conceptos teológicos, vamos a ver algo de un concepto teológico. Teología, teos, Dios. Logia o logos, palabra o tratado. Teología, teos, Dios, logia o logos, palabra o tratados. La teología del griego teos, o sea Dios, y logos estudio también, o razonamiento, por lo que significa el estudio de Dios. Teología, el estudio de Dios, o también el estudio de las cosas o hechos relacionados con Dios, o también el conjunto de conocimientos acerca de Dios, con sus atributos. Y todo esto, desde luego, recuerde la perfección de Dios. La Biblia tiene la ciencia de Dios, pero específicamente los hechos de Dios, y enseña el comportamiento también que Dios habla al hombre para que el hombre se comporte, sepa comportarse. Especifica la redención por medio ya de Jesucristo. Por ejemplo, redención por medio de Jesucristo. Y la palabra revelación del griego apocalipsis, se lo describo A-P-O-K de kilo, A acentuado, L-U-P-S-I-S. Revelación o apocalipsis, vaya, que significa
correr el velo. Eso significa. ¿Para qué se puede correr el velo? Para mostrar lo que está oculto. Pero gracias a Dios que ya no hay nada oculto. Todo ha sido ya revelado. Gracias a Dios y por su Espíritu. Hay muchos que dicen, Dios me reveló. Hay que tener mucho cuidado cuando alguien dice, Dios me reveló. Porque ahí viene precisamente la falsedad. Recordemos que todo ha sido revelado a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo. La palabra inspiración es lo que Dios ha revelado a los hombres inspirados por el Espíritu Santo y todo lo que ellos escribieron. Dios es el autor y el Espíritu Santo es la que nos revela. Dice en segunda de Timoteo, la segunda carta a Timoteo 3, verso 16. Vaya. Segunda de Timoteo 3, 16. ¿No dice aquí? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea como perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra inspirada del griego Deuseneustos, mejor se lo describo, está larga la palabra, D-S-E-O acentuado P-N-E-U-S-T-O-S. Si usted lo puede pronunciar, hágalo. A mí me cuesta un poco de trabajo. Significa divinamente soplado o palabra inspirada. Eso significa divinamente soplado o inspirado o dictada. ¿A quién? A sus siervos. Los hombres de Dios, aunque ellos usaron sus propias mentes, talentos, idiomas y su estilo, pero ellos escribieron los pensamientos de Dios, la idea de Dios, las palabras de Dios, y eso hizo Dios que se escribiera para nuestro provecho. Porque la palabra escrita, una palabra escrita, dura eternidad, muchísimos años. Un pensamiento, si no está escrito, se olvida. A menos que tenga una mente privilegiada, vaya. ¿Verdad? A ver quién tiene una mente así de privilegio. La Escritura, la Biblia o las Sagradas Escrituras es absolutamente es absolutamente confiable. ¿Por qué? Porque Dios definió sus propios escritos. Sus palabras son completamente confiables para que nosotros podamos creer, para que nosotros podamos tener fe. La Biblia es nuestra única fuente del conocimiento acerca de Dios. No podemos agarrar otro libro, no podemos confiar en otro libro. La palabra de Dios, la Biblia, tiene específicamente el conocimiento acerca de Dios.
y de la manera como la gente puede llegar a ser salva. La Escritura tiene el aliento de Dios, la fuente divina y la fuente de la vida. Pablo le dijo a Timoteo que la Escritura era útil. Acuérdese esta palabra útil, y ya dio el motivo. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y marca el propósito. ¿Cuál es el propósito? Para que el hombre de Dios sea como perfecto. Y esta palabra perfecto del griego artios, así, está más cortita, así se puede expresar bien, artios, A acentuada, R-T-I-O-S. Y dice aquí, y significa fresco. Esté listo, o sea, estar listo, estar completo, estar activo, maduro y entrenado, preparado y capacitado. ¿Cuántos desean esto? Capaz, completo, listo, entrenado, maduro y capacitado. Enteramente del griego jartizo, con X. X-A-R-T-I, acentuado, Z-O. Jartizo. Sartizo. Que habla también de un término completo. Equipadamente completo. O siendo ya una persona capacitada como un maestro. Preparado, que se prepara y que cumple. Fíjese qué interesante. ¿Para qué? Para estar preparados para toda buena obra. La palabra iluminación se refiere al ministerio del Espíritu Santo que capacita a los creyentes para hablar la verdad de Dios. Se lo repito, la palabra iluminación o iluminado no se refiere a los esos que andan por ahí diciendo que iluminado, no. Vamos a mantener con la palabra iluminación. Se refiere al ministerio del Espíritu Santo que capacita a los creyentes para hablar la verdad de Dios. ¿Y quién es el que nos ilumina? Pues el Espíritu Santo. Nos da luz. La palabra nos da entendimiento a través del Espíritu Santo. La palabra escrita, la palabra de Dios, ha sido revelada. Dios nos la reveló y nos va a enseñar todo lo que ha de venir. Recuerde que todavía falta mucho que se cumpla. Estamos viviendo los últimos tiempos, pero se están cumpliendo. Dice en Juan 14, verso 26, hablando del Espíritu Santo, Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice aquí, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Todas las palabras que el Señor dijo, no las va a recordar. Jesús dio la promesa a sus discípulos que el Espíritu Santo vendría sobre ellos y los ayudaría.
¿A qué? A recordar. ¿A recordar qué? Todas las cosas que Jesús enseñó. Por eso, fíjese, es que Dios me reveló, es que Dios no te reveló nada. Y lo sacan ahora sí que algo que no va de acuerdo a la Biblia. Pero fíjese, lo que el Espíritu Santo nos enseña, esto es valioso. Diga, esto es valioso. Porque son las palabras de Jesús. Y mostró, ¿y qué mostró? Todo lo que ha de venir. Sin omitir ninguna, fíjese, ninguna de sus palabras. ¿Por qué? Porque todo se ha de cumplir al pie de la letra. De esta misma manera debemos nosotros también creer a la palabra, sin poner, sin quitar, sin añadir. Así podemos confiar en que el Evangelio, o sea, el Evangelio es narrado. Oye, pero son 4 evangelios, pero están bien narrados. Oye, pero no concuerdan. Bueno, pero están bien organizados. Todo lo que Jesús hizo, ahí está para recordárnoslo. El Espíritu Santo nos puede ayudar de la misma manera a estudiar la Biblia, confiando y creyendo en Él, quien nos permite tener toda su verdad. ¿En dónde? En nuestra mente, o sea, en la capacidad que tenemos de nuestra mente, pero esto debe de llegar al corazón para que nosotros podamos atesorar la palabra de Dios, no solamente en la mente, sino en el corazón, sin llegar a tener ninguna desviación. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios. Nos dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, verso 12, 1 Corintios 2, verso 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña, ahí está, el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, ¿qué son? Locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir como espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos su palabra, tenemos sus enseñanzas, tenemos su doctrina. Lo profundo de Dios se refiere a la naturaleza de Dios, que es insondable, profundo. Y aquí lo más importante, el maravilloso plan que tiene de salvación, que por su muerte y resurrección, estas grandes verdades son reveladas a quien creen, solamente aquellos que creen. Todos aquellos que creen en su muerte, en su resurrección
y que ponen su fe en quién, en Él, conocerán todo lo que necesitamos saber o necesitan saber. ¿De quién? De la salvación. ¿Cómo puedo yo ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Allí el carcelero le dijo Pablo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Este conocimiento no lo puede poseer los que tuercen las Escrituras, ni aquellos que se creen sabios, mucho menos aquellos que no aceptan el mensaje de Dios. Todos aquellos que rechazan a Dios son necios, sin importar cuán sabios los considere el mundo. Pablo no estaba dando sus propios puntos de vista en ninguna manera, en ninguna parte. Siempre habló con el Espíritu Santo. Ni tampoco lo hacía para impresionar a la gente. Y él dijo: lejos esté de mí gloriarme. Gálatas 6:14, ahí está la escritura. Sino que Pablo hablaba bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió los pensamientos que le dictaba el Espíritu de Dios. El mejor método para entender las Escrituras, recuerde, es la hermenéutica. La Biblia es su propio intérprete. Esta frase no se le olvide nunca. La Biblia es su propio intérprete, haciendo uso correctamente de sus textos. Hay muchos indoctos que tuercen, como decíamos, las Escrituras e engañan a la gente. No debe de ser así con nosotros. Debemos apegarnos a la verdad ya establecida. Debemos hablar con las palabras que enseña el Espíritu, acomodando ¿qué? Lo espiritual con lo espiritual. Todo tiene su lugar. Debemos acomodar cada cosa en su lugar. ¿Verdad que sí? Usted en su casa acomoda sus cosas, algunos no. Algunos llegan y nomás lo avientan. Si ustedes van a mi casa ahorita es un desorden. ¿Por qué? Porque estamos remodelando, estamos haciendo, y todas las cosas están por aquí, por allá, pero sí mantenemos el área donde se va a ocupar. Sí, hay que despejar, hay que ponerlas por acá, pero a veces buscamos algo y no la podemos encontrar. Así es también cuando las cosas están en desorden, ¿verdad? Pero cuando todo lo ponemos en su lugar, dice: ya sé dónde está. Y ahí lo encuentra, porque usted sabe poner las cosas en orden. Todo tiene su lugar, así las cosas espirituales, lo espiritual con lo espiritual. Algunos revuelven todo, espiritual con lo carnal, con hombre, es un desastre. Cuando hablamos de Dios, no vamos a usar palabras que dicte nuestra propia inteligencia, sino que usamos el lenguaje celestial, espiritual, o que nos habla la palabra o el Espíritu. Claro que tenemos un lenguaje común, nos podemos comunicar el uno con el otro, nos entendemos, pero también nos entendemos cuando hablamos las cosas espirituales, ¿verdad que sí?
Y decimos, amén, así es. Pero si, ándele, que si metemos algo, torcemos algo, hay quienes son muy sabios y dicen, no, ya se está yendo mal. Y ahí es donde nosotros captamos claramente los errores, las desviaciones. Todos aquellos que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las cosas o las enseñanzas espirituales, pues las consideran inadecuadas, absurdas y de locura. A ellos se les llaman los burladores. ¿Por qué? Porque no pueden entenderlas. ¿Por qué? Porque no tienen al Espíritu de Dios. Porque hay que discernirse espiritualmente las cosas del Espíritu. Por eso es que muchos tuercen las Escrituras. Pero los que tienen a Dios, los que creen en Dios, los que tienen el Espíritu de Dios, recuerde, tenemos un discernimiento, lo examinamos y tratamos de entenderlo lo mejor que podamos. Pero los que no tienen la verdad, ¿qué son? Mentirosos. ¿Cómo entender a Dios? A través de su Escritura, a través de su Espíritu. Por eso es importante nosotros conducirnos bajo la dirección del Espíritu. Pensemos como Cristo, tenemos la mente de Cristo y Él se ha revelado a nosotros y tenemos la revelación de su Espíritu. Amén. Le damos gracias a Dios. Gracias, Señor, por darnos el entendimiento. Gracias por darnos a tu Espíritu para saber conocer lo que tienes para nosotros, para ayudarnos a interpretar correctamente tu palabra. No queremos ser neófitos. Gracias, Señor, por haberte revelado, haberte dado a conocer tus verdades y nos haces entendidos y sabios. Te damos gracias, Dios. Gracias por Jesús, que es nuestro Maestro. Gracias por el Espíritu Santo que nos recuerda todas las cosas y aún las cosas que han de venir. Te pido, Dios, que nos sigas dando la capacidad de entendimiento, que podamos nosotros ir a las Escrituras, pero no solamente tomarlas y aventarlas, sino darles el verdadero contenido, especificar lo que tú quisiste decir y no solamente hablar. Gracias porque podemos, Señor, tener tu palabra activa y viva en nuestros corazones. Y te damos gracias, Señor Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén y amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.